Muy buenos días. Vamos a hacer vamos a iniciar la mesa 6 de estas novenas jornadas del exilio iberoamericano. Estamos esperando el arribo de dos profesores muy destacados, chilenos, exiliados en México. Están por llegar la doctora Rosana Casiguli y el doctor Darío Salinas, que en cualquier momento se incorporan a esta mesa. Pero de momento quiero expresar mi beneplácito por esta mesa está integrada por la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, el maestro Rashi Hernández Trueba y Paola Prieto Mejía, quien está conectada vía Zoom desde la Ciudad de México. Y en primera instancia quisiera yo darle la palabra a la doctora Gutiérrez Müller, quien nos va a dictar una ponencia llamada Dilatada y profunda amistad en México de dos exiliados, Pablo Neruda y Wenceslao Roses. Doctora. Buenos días, muchas gracias a los asistentes, a quienes nos saludan o ven desde otras partes a través de internet. Y si tienen lista la presentación, van a ir pasando unas fotografías e imágenes. Pablo Neruda y Wenceslao Roses fueron dos extranjeros que hallaron en México a un país que amaron, pero también donde ambos abrazaron las mismas causas políticas y donde compartieron la pasión por la filosofía y la literatura. Aunque el tiempo aquí es muy corto, es de primer orden compartir que esta conferencia es parte de una investigación más amplia que ha recogido información de los archivos histórico-diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del General de la Nación, ambos de México, y del archivo de la familia Roses, que radica en Colima. Los documentos que ven en pantalla son inéditos en su mayoría. El poeta chileno, en una primera estancia en México, llegó como cónsul general de Chile de 1939 a 1942. Roses, como parte del grueso contingente de asilados españoles, militantes comprometidos de la Segunda República, afirmaba haberse desempeñado como subsecretario de Instrucción Pública, ser profesor de Derecho de la Universidad de Barcelona y pertenecer al Partido Comunista de España. Sin embargo, estando en París, se conoció con Pablo Neruda, quien fungía como cónsul de Chile, encargado de apoyar al traslado de fugitivos políticos de la Guerra Civil Española. Para contextualizar esta peligrosa situación, recordemos que las fuerzas de Francisco Franco tomaron Barcelona a finales de enero de 1939 y para el 4 de febrero el régimen anunciaba el retiro laboral de varios catedráticos y órdenes de aprehensión en su contra. Entre ellos estaba Wenceslao Roses. Roses ya antes había vivido como exiliado en la Unión Soviética por participar en sublevaciones antifascistas de 1934 a 1936 en Oviedo. Por la gestión de Neruda, Roses llegó a Santiago de Chile en el famoso vapor Winnipeg. Sin embargo, a Neruda lo sacaron de Francia ese mismo año, 1939, y el presidente chileno Pedro Aguirre Cerda lo nombró cónsul general en México. El presidente era Lázaro Cárdenas. Entonces, Wenceslao salió de Chile, pasó unos meses en La Habana y finalmente se instaló en la Ciudad de México en abril de 1941. Y fue en esta segunda vuelta cuando ocurrió el conocido episodio en donde integrantes de la Gestapo intentaron asesinar a Neruda en 1941, mientras merendaba en el Hotel Parque Amatlán de Cuernavaca. En su denuncia, según la declaración al Ministerio Público, declaró, comillas, fui objeto de una brutal agresión por parte de alemanes nazis, a consecuencia de la cual recibí una herida de mediana gravedad en el cráneo de 12 centímetros. Calculó entre 10 y 12 agresores germanos, quienes estaban en otra mesa charlando con el propietario del hotel, dijo Neruda, nazi también. Primero con laques y sillas y luego con armas, actuaban militarmente. Según su testimonio, se encontraba con varios políticos y personal de la embajada, con sus familias, incluso había niños.
Es curioso que en Confieso que he vivido, publicado en 1974, no se haya referido a este evento de Cuernavaca, como han hecho notar varios estudiosos nerudianos. Mientras Wenceslao Roses pasó casi toda su vida en México, desde su llegada y hasta su muerte en 1992, Neruda fue y vino. De aquí para allá y de allá. Por ejemplo, Mario Casasus ha documentado cómo a Ricardo Eliezer Neftalí, su verdadero nombre, le gustaba mucho tiempo pasar en una casa que tenía o le prestaban en Cuernavaca desde 1941 y hasta 1966. Neruda dejó escrito que le gustaba mucho vivir en México por la vida intelectual y política postrevolucionaria y era conocido por todos los refugiados españoles, todos muy activos, con tertulias literarias, sobremesas de discusión, jornadas académicas, la edición de revistas y otras actividades. Pablo y Wenceslao se despidieron la segunda vez, en 1944, porque Neruda decidió inscribirse al Partido Comunista de Chile y postularse como senador en 1945. Pero ocurrió que el antiguo camarada, el presidente Gabriel Enrique González Videla, optó por ayudar a Estados Unidos a proteger al continente de la propagación del comunismo. Por ello, promulgó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia en 1948, conocida como Ley Maldita, mediante la cual se consideró ilegal al Partido Comunista y comenzó la persecución de sus militantes. Después de su famoso discurso Yo acuso, el 6 de enero de ese año, al mes, el desafuero, pasó a la clandestinidad por una orden de captura. Al respecto hay un penoso incidente que nos toca a los mexicanos. En la emergencia por su detención, se había refugiado en la Embajada de México, pero el ministro Jaime Torres Bodet le negó el asilo. Durmió en varias casas y ciudades chilenas hasta que apareció en Francia en 1949 en el primer Congreso Mundial del Movimiento Mundial de Partidarios de la Paz. A Chile pudo volver hasta 1952, cuando se le retiró la orden de captura, y comenzó a trabajar en uno de los varios intentos de Allende para ser presidente de la República desde 1958. Mientras tanto, Wenceslao Roses, desde su llegada en 1941, nada más en esa década de los 40, consumó una frenética carrera de traducciones. La más famosa, sin duda, es El Capital, de Karl Marx, que le publicó el Fondo de Cultura Económica entre 1944 y 1945, y otras obras de Marx. He hallado cuando menos 20 traducciones, desde 1941 hasta 1949. Sus traducciones, en general, son del alemán, del francés, del ruso, del inglés, del griego y del latín. Al comenzar la década de 1950, por su parte, Neruda ya estaba realizando un gran activismo internacional en contra de las dictaduras. Hay una anécdota al respecto, sacada de un archivo mexicano. En 1950, el embajador de Chile en México, Enrique Gajardo, escribió una extensa queja al gobierno por la circulación de González Videla, el Laval de la América Latina, breve biografía de un traidor. Era de Neruda. Es interesante el énfasis que hace el embajador Gajardo sobre que, comillas, los comunistas se dicen de la democracia, pero solo validan su ideología. Pretenden imponer, destruyendo la libertad. Además quieren hipnotizar con el Evangelio de la Paz a las víctimas que se proponen devorar. Destruir los elementos de nuestra cultura y uno de sus más sólidos valores, fuerza de las creencias religiosas. Algo bueno pasó en el gobierno de Miguel Alemán Valdés, pues de negar el salvoconducto a don Pablo en febrero de 1948, Neruda entró al país, a México, con bastón y bombín en 1950 para presentar su libro Canto General, que le publicaba la famosa casa editorial del gobierno, Talleres Gráficos de la Nación. Esta obra, bastante conocida, contó con ilustraciones de David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera, no sé si
¿Ya lo vieron en una fotografía que están pasando? Su estatus había cambiado completamente. Se corrigió la grosería diplomática de 2 años antes. Roses, el doctor en Derecho, no salía del país, pero seguía trabajando en más y más traducciones. Su amigo Pablo, hasta que le permitieron volver a Chile en 1952, recorría países europeos, daba conferencias, denunciaba a la derecha mundial y disfrutaba lo que podía de la vida. Era un sibarita, tuvo varias mujeres. Cuando Neruda cumplió 50 años de vida, Roses hizo memoria de cuando el poeta se sumó al contingente de extranjeros defensores de la Segunda República de España y de dónde salió su obra España en el corazón, 1937, comillas, la más alta obra poética que la guerra de liberación del pueblo español hizo brotar fuera de sus ámbitos. Eso reseñó Roses. Este año de 1954, dicho sea de paso, Roses se incorporó al Comité Central del Partido Comunista de España en el exilio. La relación epistolar y presencial continuó en los años 60. Neruda pasaba mucho tiempo en Cuernavaca. Se estableció ahí por lo menos desde 1961 a 1966, pero se fue a Chile otra vez, y digo se fue porque se escribió en México. Se vino aquí. En una carta a Güenci, como le llamaba de cariño al filósofo español, entre otros apodos, el poeta escribe con humor y algo de ego herido que un escritor cubano, abro comillas, no digo los escritores, porque es el número uno el que piensa y los otros redactean, fin de comillas, le ha montado una campaña difamatoria en la isla. La carta es de 1968. Todo fue a causa, explica, de que aceptó dar una charla en el Penn Club en Nueva York 2 años atrás. ¿Quién es ese escritor cubano número uno? Alejandro Carpentier, Nicolás Guillén. La queja salió en el Granma. Roses, a su vez, no paró de traducir. En esta década se reimprimieron o reeditaron muchas de aquellas realizadas en los años 40, pero para los años de 1970 disminuyó considerablemente su trabajo. Ni tanto, nada más fueron 7 libros. En Chile, Ricardo Eliezer Neftalí disfrutaba la victoria electoral de su amigo Salvador Allende en 1970. Este lo destinó embajador en Francia, cargo que ejerció de 1971 a febrero de 1973. Entre tanto, en 1971 fue merecedor del Premio Nobel de Literatura. El 14 de marzo de 1973, al filósofo le comentaba por carta que quería organizar un congreso de amigos escritores, filósofos, políticos y afines en Isla Negra. Anotó: y si esta fecha no te cuadra, pueden ustedes venir a Chile cuando les dé la gana, que aquí es retaguardia donde coño que bien se está. Todo indica que ese encuentro de amigos intelectuales y artistas no se llevó a cabo. Todavía el 9 de agosto de ese fatídico año, le confesó a Wenceslao que no se sentía bien, tenía cáncer de próstata, que no recibía a nadie, comillas, por una cuestión de pudor. Le avergonzaba estar en cama y de mal humor. A Wenzoyas, este es otro apodo, le pide que se prepare para, ahora sí, volar a Chile para estar el 12 de julio, suponemos que de 1974, al postergado encuentro filosófico, artístico y político. Sobrevino el golpe de Estado, el suicidio de Allende. Neruda estaba enfermo, sí, pero la situación política lo alteró muchísimo, según relatan los descendientes de Roses. Don Wenceslao tomó un avión después del 11 de septiembre y en Isla Negra, relatan, le rogó ir a México. Su vida corría peligro. Pablo dudaba, pero al final optó por quedarse en su país para defender lo que hubiese que defender. Sin embargo, estaba tan afectado por la muerte de Allende que tuvo que ser hospitalizado de emergencia el 19 de septiembre. Siempre se difundió que falleció a causa del cáncer de próstata. Justo este año,
2023, un panel internacional de expertos ha confirmado lo que Roses sospechaba, lo que muchos sospechaban: fue asesinado. Sucedió que estando en la clínica Santa María, por instrucciones superiores, le inyectaron una bacteria venenosa. Murió el 23 de septiembre. El golpe de Estado en Chile decepcionó a millones de luchadores sociales por la democracia, por la paz, por la justicia. Los familiares de Roses cuentan que a él también le afectó, lo desanimó profundamente, aunado a la pérdida del amigo. Pasaron unos 3 años y medio y en una especie de ilusión pasajera se animó a postularse como candidato a senador en España, de la misma manera que su cofrade chileno había procedido en los años 40. Esto fue posible porque se había legalizado el Partido Comunista de España en 1977 y el doctor Wenceslao Roses ganó el escaño en su natal Asturias por la coalición Senadores por la Democracia. Asumió el cargo el 15 de junio. Sin embargo, todo esto también le produjo una gran aflicción. Sus familiares recuerdan que ya no era la España que él había dejado hacía 35 años. Su familia, su trabajo, todo estaba en México. Así que adujo problemas de salud, pidió licencia el 17 de noviembre al Senado de España y regresó a la Ciudad de México el mismo año. Murió en 1992. Esta es, a grandes rasgos, la ininterrumpida amistad y cofradía de más de 30 años entre el Premio Nobel de Literatura y el más famoso de los traductores al castellano de la obra de Marx. Los dos transitaron por los episodios más importantes del siglo XX: la Guerra Civil Española, el exilio español, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la proscripción mundial del comunismo, la vuelta a la democracia en España, el golpe de Estado en Chile, el exilio chileno, la dictadura de Pinochet, la de Franco, la literatura, la filosofía, el arte y México. México siendo en todo tiempo el lugar de todos los encuentros felices. Gracias. Padrísimo. ¿Viste lo que La verdad es que estoy noqueado después de escuchar a Beatriz. Por 2 cosas, ¿no? Es que ¿sabes qué pasa? Que me acordé de una cosa. Creo que a Neruda le pasa lo mismo, y aquí está un experto en Lombardo Toledano. ¿Quién? Patricio. ¿Patricio tú? A Lombardo el Toledano parece que le pasa lo mismo. Muere 10 días después del 68, ¿verdad? Una fuerte depresión, creo yo. Y lo mismo le pasa a Antonio Machado. Genios, pero bueno, ya hablaremos después de esos temas, pero está padrísimo. No sabía lo de Neruda. Me dejó. Quiero darle la palabra a Rashi Hernández Trueba. Él nos va a hablar, nos va a hacer un perfil biográfico de un personaje clave en la historia del asilo y el exilio chileno en México. Su ponencia se llama Una mirada al quehacer diplomático, embajador Gonzalo Martínez Corbalá. Su permiso. No sabía eso. La patria. La patria lo explica todo, todo lo entiende. Entiende la debilidad del espíritu y la miseria de la inteligencia. Explica la grandeza de los héroes, la dimensión infinita de los pueblos, el áspero, difícil y renunciable camino de la historia. Entiende la simulación, la vanidad, la intolerancia, el servilismo, la rigidez, la agresividad, la fragilidad, la brutalidad, el egoísmo y la claudicación de unos. Explica la entrega, la visión, el altruismo, la lucha, la lealtad, la autenticidad, la tolerancia, la congruencia, la sensibilidad, la serenidad y la firmeza de todos. Lo único que la patria no entiende, lo único que la patria no explica es la falta de amor a la patria. Estos versos
fueron escritos en 1980 y que estoy seguro experiencias vividas por el ingeniero civil, diplomático, político e intelectual latinoamericano, el embajador Gonzalo Martínez Corbalá. Es un privilegio ser parte de esta mesa. Saludo con gratitud y afecto a la doctora Laura Moreno, embajadora de México en Chile, así como al doctor José Francisco Mejía Flores, a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, al doctor Darío Salinas, a la doctora Prieto y a la doctora Rosana Casilloli, que estoy seguro llegará en unos momentos. Mentes enriquecedoras. También saludo a la señora subsecretaria para América Latina y el Caribe de México. Me sumo también al agradecimiento a las instituciones gubernamentales y académicas de ambas naciones que hicieron posibles las 9ª Jornadas del Exilio Iberoamericano, 50 años del golpe de Estado en Chile. Les saludo también a todos los que están aquí virtualmente. En esta intervención presentaré una introducción biográfica, como lo señaló el doctor Mejía, así como aspectos del quehacer diplomático en esta nación por parte del embajador Martínez Corbalá, previo, durante y posterior al golpe de Estado, como él lo llamaría en su libro, en esos instantes de decisión que permitieron salvar miles de vidas. Será una narrativa recuperada de expedientes históricos. Aquí aprovecho también para destacar la invaluable gestión de la Dirección General del Acervo Histórico Diplomático de México. Hasta hace poco estuvo liderada por la embajadora Moreno y actualmente por el licenciado Joaquín Lozano Trejo y su equipo. Todo el reconocimiento a su labor por la preservación y visibilidad de la memoria histórica de nuestro país, que trasciende fronteras. También contiene información de carácter pública de medios de comunicación y, por supuesto, libros autobiográficos del embajador. Intentaré aprovechar el tiempo de la mejor manera, pues en este honor siempre quedará mucho más que hablar de las voces y las siluetas de la historia. El embajador Corbalá nace el 10 de marzo de 1928 en San Luis Potosí, ubicado al noroeste de México. Contrajo nupcias con doña María Teresa Ulloa y juntos procrearon 3 hijos, María Teresa, Eniac y Gonzalo. Su padre, el ingeniero Jesús Martínez Macías, fue revolucionario mexicano, petrolero y muy cercano al general Lázaro Cárdenas del Río. Infortunadamente, su padre fallece en un accidente de tránsito en 1946, cuando don Gonzalo tenía 18 años. Es en su juventud que crece la cercanía y amistad del embajador Corbalá con el general Cárdenas, quien conocemos durante su mandato presidencial impulsó tanto la expropiación petrolera, así como la política de asilo en México, de la mano de grandes diplomáticos como lo fue don Gilberto Bosque Saldívar, durante el periodo de entreguerras y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Este es un apartado importante, quizás que da ese hilo conductor para el desarrollo profesional, así como el carácter decidido, visionario y progresista de don Gonzalo, pues tanto su padre como el presidente Cárdenas fueron sus principales mentores. De hecho, el embajador Corbalá refiere en su libro, Del tintero de los recuerdos, y cito: del general Cárdenas aprendí el sentido profundo de servicio a la nación, de lealtad y del más elevado patriotismo. De hecho, él es quien lo impulsó a estudiar ingeniería civil. Ahora me moveré constantemente en la línea del tiempo desde el momento previo a su designación en Chile, que considero fue su primer momento de decisión, el aceptar la encomienda. En 1972, año de su nombramiento en México, se conmemoraba el año de Benito Juárez. Corría el mes de julio y fue llamado a audiencia urgente con el secretario de Relaciones Exteriores, Emilio Rabasa, para informarle de la propuesta del Ejecutivo. El embajador Corbalá describe que esta fue una decisión muy importante, aunque también con premura, pues había la interrogante familiar ante los cambios que implica trasladarse tan prematuramente a otro país. Afortunadamente, en todo momento contó con el respaldo de doña Teresa y de sus hijos. El 1 de agosto de 1972, unas semanas después, fue nombrado oficialmente. En su libro, Instantes de Decisión, se menciona que en el periódico El Día, el columnista Manuel Buendía cubrió la partida de México del embajador. Cito: el ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá, de 44 años de edad, parte el viernes 25 de este mes como embajador de México ante el gobierno de Chile.
El nombramiento de Martínez Corvalá es una inteligente muestra de amistad que el presidente Echeverría da al presidente Allende. 7 días después, el 1 de septiembre, presentó sus cartas credenciales al presidente Salvador Allende. Aquí recordemos también el escenario internacional que se desarrollaba desde años previos y como se ha mencionado a lo largo de estas jornadas, bajo la concepción de que lo que sucede en el mundo impacta en la región y viceversa. Estaba el periodo de la Guerra Fría, que trajo consigo diversas crisis, como la de los misiles en Cuba en 1962 y alrededor del mundo también en las llamadas zonas calientes. América Latina y el Caribe atravesaba por luchas nacionalistas y populares en países como Panamá, Perú, Bolivia, Uruguay y Argentina, y por supuesto la consolidación de la unidad popular en Chile, que derivó en la ascensión democrática del presidente Salvador Allende el 3 de noviembre de 1970. En México, casi un mes después, el 1 de diciembre de 1970, llegaba a la presidencia Luis Echeverría Álvarez, cuya candidatura estuvo apoyada por el general Cárdenas. En su carta de respaldo, el general Cárdenas señalaba a Echeverría la responsabilidad que él tenía de elevar la dignidad del país frente al exterior. En abril, regreso a 1972, en abril, y meses previos al nombramiento del embajador Corvalá, Echeverría visitó Chile con doble propósito. Por una parte, visita de Estado y por otra, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. En esta visita, la cercanía entre ambas naciones se fortaleció en todos los aspectos. Esto aún bajo la gestión del embajador en ese momento, Ismael Moreno Pino, un diplomático también excepcional, quien contribuyó en las negociaciones centrales del Tratado de Tlatelolco, el posicionamiento de México en la OEA ante el bloqueo en Cuba, y quien también fue nieto del revolucionario y vicepresidente de México, José María Pino Suárez. Al regreso de Echeverría a México, es unos meses después, aquí recordemos el encuentro mencionado entre el embajador Corvalá y el canciller Rabasa, donde cito: recibí instrucciones precisas de brindar apoyo diplomático y activar el intercambio comercial a un gobierno con el que se tenían magníficas relaciones. Desde su llegada a Santiago, el embajador Corvalá identificó las amenazas políticas, sociales y económicas que advertían el golpe de Estado, y así lo informó en decenas de informes y telegramas que la embajada remitió a la Cancillería mexicana. Durante su gestión, impulsó el diálogo bilateral en múltiples actividades políticas, empresariales, culturales, de cooperación técnica, científica, que derivaron en la visita presidencial a México del presidente Allende en diciembre de 1972, donde podemos recordar ese discurso tan vibrante del presidente Allende a la juventud en la ciudad de Guadalajara. Apoyó también el embajador ante la crisis de medicamentos y combustibles en Chile. A nivel de gestión multilateral, dio seguimiento con altas autoridades chilenas respecto al acercamiento de Chile al movimiento de los países no alineados, del cual se habló justo también un año antes en la visita de Echeverría a Chile. Moviendo a los meses previos del golpe de Estado, porque sé que el tiempo es preciso, es conocido el famoso tanquetazo, que fue el primer intento de golpe de Estado. Aquí podemos ver también a lo que se enfrenta el quehacer diplomático, pues el 3 de julio de 1973, mediante telegrama cifrado dirigido al canciller Rabasa, el embajador Corvalá informa, y cito: con fuentes fidedignas del Ministerio del Interior, un grupo paramilitar de ultraderecha, Patria y Libertad, tiene planes de secuestrar a mi familia, como consecuencia de la persecución en su contra que ha emprendido el gobierno. El gobierno dispuso, por supuesto, inmediatamente de seguridad adicional en la residencia oficial por parte de los carabineros y detectives de la prefectura. Ante este peligro, el embajador y su familia, y aquí es otro instante de decisión, deciden permanecer en Chile. En uno de sus últimos telegramas, ante los momentos más trágicos en Chile, el embajador señala que el golpe de Estado es inminente.
Esto fue el 23 de agosto de 1973 y curiosamente casi un año después de la llegada del embajador Corvalá a Chile. Señala en el telegrama 318 que considera la situación de la mayor gravedad, clima para golpe de Estado. Después de esta fecha, debido al corte de telecomunicaciones, no se logró contactar con la Cancillería mexicana entre el 23 de agosto hasta la noche del 12 e inicios del 13 de septiembre. Aquí quisiera también hacer un paréntesis sobre la figura de asilo diplomático en México, como la señala la embajadora Laura Moreno en el libro Miradas sobre asilos y exilios de América del Sur en México durante la Guerra Fría, que justamente se presentó ayer en estas jornadas. Cito: el artículo 11 constitucional del capítulo 1 de los derechos humanos y sus garantías consigna que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. Aquí las instrucciones del gobierno llegaron en el telegrama B1-212 del 12 de septiembre de 1973. Y cito: toda solicitud de asilo considere usted procedente otorgarlo de inmediato, siguiendo procedimiento que marcan las normas sobre la materia y avisando a esta Secretaría. Para el caso de que residencia y oficinas resultaran insuficientes para alojar a los asilados, queda usted autorizado para habilitar otros edificios sin reparar en gastos. Asimismo, ruégole informar si no han sufrido daños mexicanos que se encuentran en Chile. Un segundo telegrama, el 221 de esa misma fecha, señala también: señor presidente de la República, envía a usted el siguiente mensaje. Caso solicite familia Allende asilo, concédalo de inmediato con la afectuosa hospitalidad del pueblo mexicano, poniéndola bajo la protección de la bandera mexicana. En efecto, el embajador Corvalá ya había iniciado desde días antes esas gestiones. Él anticipó estas instrucciones que, si bien fueron inmediatas, por este fallo en las telecomunicaciones no se pudieron recibir. El 12 de septiembre, el embajador Corvalá se dirige en búsqueda de la familia del presidente Allende, al tiempo que abrió las puertas de la embajada para recibir a quienes recurrieran a solicitar asilo. Doña Isabel Allende narra en un emotivo artículo publicado en Cooperativa en octubre de 2017 que el embajador Corvalá les buscó en el auto oficial, a pesar del toque de queda que había en esos días, señalando en todo momento a los militares que llegaron en detenerles en decenas de ocasiones: soy el embajador de México y estoy autorizado a circular. Cuando llegaron a la embajada, de inmediato fueron a la casa de Felipe Herrera a buscar a doña Hortensia Bussi, quien en inicio no quería salir del país. La razón evidente, a lo que el embajador, con sus dotes diplomáticos, señaló: yo lo que quiero hacer es tenerla como invitada en esta embajada. Y en esa forma ella aceptó. En los múltiples y difíciles trayectos de la embajada al aeropuerto, el embajador estuvo acompañado por la agregaduría militar de la embajada, el capitán Orlando Carrillo Olia y el capitán Mario del Valle. La familia del presidente Allende, así como los primeros asilados cuando se obtienen los salvoconductos, salen en el primer vuelo el 15 de septiembre, acompañados por el embajador, y fueron recibidos al aterrizar la madrugada del 16 de septiembre por el presidente Echeverría, su esposa y el gabinete. Don Gonzalo narra en septiembre de 2013 al diario La Jornada que durante ese primer vuelo, sobrevolando el espacio aéreo del Perú, coincidía con la hora del grito de libertad en el Zócalo. Cito: una aeromoza acercó la bandera mexicana, todo mundo se puso de pie y yo con esa bandera di el grito, con lágrimas en los ojos y nudos en las gargantas. Chilenos y mexicanos cantamos el himno nacional. Tan pronto llegó a México, se reunió con Echeverría, quien encomendó regresar inmediatamente a Chile para continuar con las gestiones de asilo y la misión de traer a Pablo Neruda a México,
quien, como ya lo comentó la doctora Gutiérrez Müller, sufría de problemas de salud, así como también traer a México a su compañera inseparable, Matilde Urrutia. Por su intervención, qué pena. Se tenía ya todo listo, la salida estaba prevista para el 22 de septiembre. Sin embargo, Neruda señaló al embajador Corvalá el deseo de salir el día lunes 24 de septiembre. Ahora sabemos, ese día no llegó. Quizás el embajador Corvalá fue de las últimas personas que pudo verlo con vida. El embajador Corvalá acompañó a doña Matilde en el sepelio de Neruda y llevó consigo a México el manuscrito original en tinta verde de la obra Confieso que he vivido. Posteriormente la regresaría a doña Matilde en una visita a México que ella realiza años después. ¿Tendremos acceso a la intervención? El embajador continuó haciendo estos viajes entre México y Chile para salvar a la mayor cantidad de vidas mediante asilo y protección consular. Las cifras no son exactas, pues las fuentes varían entre cerca de 756 a 2.200 vidas, entre chilenos, brasileños, mexicanos, cubanos y diversas nacionalidades más. En noviembre de 1974 se rompen las relaciones diplomáticas con Chile. El embajador Corvalá aquí tuvo un rol central en la corriente progresista de México, mentor también de múltiples figuras políticas. Tuvo diferentes encomiendas políticas. En 1990 cae Pinochet y en el 92 el gobierno chileno impone la condecoración de la Orden del Mérito en grado de Gran Cruz. En 2014, la presidenta Bachelet otorgó un reconocimiento al embajador Corvalá por su ayuda entregada a la comunidad chilena. En este acto también se entregó ese reconocimiento al Fondo de Cultura Económica, que justo está ahora aquí afuera, así como a políticos como Porfirio Muñoz Ledo. El embajador Corvalá partió físicamente el 15 de octubre de 2017 y su legado, estoy seguro, continuará influyendo en generaciones actuales y venideras. En abril de este año se sometió una iniciativa de proyecto de decreto para inscribir con letras de oro el nombre de don Gonzalo Martínez Corvalá en el muro de honor de la Cámara de Diputados. El embajador Corvalá se caracterizó por su personalidad congruente, analítica y crítica del acontecer nacional e internacional, por su calidad humana. Actualmente, América Latina y el Caribe se encuentran en consolidación de políticas progresistas. Por progresismo, cito al doctor José Francisco Mejía Flores, como un sistema o proyecto que permite tener derechos públicos, laicos, gratuitos y universales, como lo es la salud, la educación, la cultura y, sobre todo, dignidad. Cierro con la reflexión del embajador Corvalá. Luchemos porque nuestra patria grande, América Latina, sea siempre tierra de hombres y mujeres libres, una tierra justa para todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Muchas gracias. Qué mesa tan bonita. Bueno, pues aquí tenemos también otro tema muy interesante de autoría de Darío Salinas, quien es un chileno con muchos años en México. Yo creo que ya eres también mexicano, ¿no? O mexicano-chileno, ¿no? Darío es un académico muy reconocido, muy conocido en México. Y bueno, pues lo invitamos a participar en estas jornadas y no dudó, no solo en participar, sino en venir a México. Darío va a hablar de la siguiente ponencia: Asilos y exilios, reflexiones desde la experiencia de Chile en México. Bienvenido, Darío, y muchas gracias por aceptar. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Literalmente estoy aterrizando y esa es la razón por la cual no he podido ajustarme a este ajuste de horario, pero
Me complace estar en este importante evento que nos convoca un marco cargado de significados. El 50 aniversario del golpe de Estado y la conmemoración de la experiencia más encumbrada en términos de programa político y de proyecto político, como ha sido el programa de la Unidad Popular. 50 años después, agradezco este honor de poder participar y quiero saludar, más allá de cualquier expresión meramente protocolar, a la subsecretaria de Relaciones Exteriores que nos acompaña, Laura Elena Carrillo. Hace un momento también pude saludar, aunque sea gesticularmente, a mi querida colega Laura Beatriz Moreno. Nunca pensamos, porque teníamos la vida entera alrededor de los problemas del exilio y la compartida mirada latinoamericanista en la academia en México, y ahora distinguida embajadora de México en Chile. También a mis colegas de la mesa que nos acompañan, me impresionó su presentación y la evocación histórica de lo que ha sido especialmente aquella aciaga coyuntura que a México le cupo vivir con motivo de su representación diplomática en Chile y los acontecimientos del 11 y posteriores al 11 y su traslado, que también me recuerda otra gesta muy reciente, el traslado de Evo Morales a México, refrendando esta tradición generosa de un sentido preciso de lo que significa la latinoamericanidad, la cooperación y la solidaridad. También saludo a Beatriz Gutiérrez Müller, que nos acompaña hoy día, a mi colega Francisco Mejía. Bueno, estamos aquí porque la globalización también es para todos. Y eso nos permite hoy hablar y estrechar vínculos entre dos pueblos, México y Chile. Chile y México, entre dos grandes naciones que no empiezan ciertamente su historia en 1973. Quizás no sea este el momento para evocar ese largo camino construido en la hermandad, en la unidad latinoamericana y el germen de este principio tan importante, inalienable, insobornable, que es la soberanía compartida, la soberanía de nuestra región. De paso solamente, quiero recordar que inicialmente la relación es entre Juárez y Francisco de Bilbao. No siempre hacemos esta memoria, pero lo damos por hecho. Pero esa visión juarista, muy presente en la historia presente, y esta proyección de Francisco de Bilbao, tempranamente, germinalmente, entendiendo lo que significa la defensa de nuestro territorio, la defensa de nuestra soberanía, cuando Francisco de Bilbao, hermanado con la República de Juárez, brinda su temprana solidaridad ante la invasión imperial francesa. Y esto nosotros lo recordamos porque tiene una enorme proyección, porque después de todo la historia no es escarbar arqueológicamente en lo que ha ocurrido, sino volver a leerla con ojos contemporáneos. Por eso subrayo esa importancia, que más tarde tiene su prosecución, también muy gravitante. Y lamento no haber escuchado la primera intervención. Me habría gustado mucho conocer esa mirada, ese paralelismo, esa perspectiva comparada en Wenceslao Roses y Pablo Neruda. Pero ya seguramente, gracias a esta, iba a decir, inteligencia artificial, tendremos seguramente la posibilidad de acceder a ese material, porque efectivamente Pablo Neruda es finalmente un eslabón tan fuerte, tan potente como Gabriela Mistral en el periodo de Vasconcelos, que va a darle continuidad a esa gran tradición de estos dos pueblos hermanados y que siguen hermanados y que nos brinda la esperanza de enfrentar los desafíos contemporáneos.
y desde luego yo no puedo dejar de subrayar la importancia que ha tenido ese enorme impulso histórico para refrendar esos lazos de solidaridad, fundamentalmente en el periodo que le cupo a esta historia de este país, a la historia de Chile, brindada por México en tiempos en que la construcción de un proyecto como la Cuarta Transformación en México implica enfrentarse con los grandes adversarios del cambio, con los grandes adversarios de esa visión decimonónica, conservadurista, que evidentemente en esas latitudes y en aquel entonces se opuso, no solamente antes del 11 de septiembre. Yo quiero compartir con los colegas, con las colegas, con los amigos, reitero el saludo a Laura Beatriz Moreno, nuestra querida embajadora. Quiero reafirmar que efectivamente no puedo olvidar algo que hoy día vivimos. Cuando los procesos de cambio avanzan, la solidaridad se hace más imprescindible, absolutamente fundamental, y una de las grandes adversidades, es decir, quienes controlan el poder mundial desde esta globalización tan asimétrica, tan injusta, y mirando desde el sur global, desde los países como los nuestros, es fundamental. Yo puedo recordar aquel 16 de mayo de 1973, 2 buques tanques partiendo desde el Golfo de México hacia Valparaíso, para mostrar el lazo fraterno de México, 2 buques tanques, y que Chile enfrentaba en aquel entonces el bloqueo, la incomprensión de los sectores conservadores y sus grandes potencias en el mundo. Y esta fue una demostración probablemente tan importante en un momento de bloqueo, en un momento en que el ingreso a los recursos financieros internacionales se había cerrado, la posibilidad de poder intercambiar lo que es indispensable, la materia prima como el cobre. Bueno, nosotros recibíamos en ese momento ayudas tan fundamentales, no solamente solidarias, sino también materiales como la que estoy mencionando en aquel entonces. Después también yo quiero señalar, porque esto es una historia de hoy, porque las huellas del golpe de Estado que truncó un proceso, por eso nosotros nos atrevemos a pensar de que el proceso de la Unidad Popular y el proceso desarrollado es un proceso inacabado, es un proceso que quedó truncado, no es un proceso fracasado, y que hay sectores que no quieren entenderlos de esa manera, los sectores vinculados a la reproducción de este sistema que se impuso después de 1973. Pero es importante recordarlo y tener presente, porque en realidad el proceso que truncó aquel martes 11 de septiembre de 1973 a través de un golpe de Estado, el desarrollo del programa de la Unidad Popular venía desde antes. Venía desde 1964 con el Plan Camelot, un plan que intentó desestabilizar a través de la intelectualidad chilena, forjada minuciosamente para conocer cuál era el sentir de este país, y afortunadamente en su momento denunciado y se pudo frenar. Pero ya se incubó el proceso de desestabilización, y yo creo que es importante decirlo porque la desestabilización y el golpismo, para infortunio de nuestros pueblos, no es un asunto del pasado. La desestabilización y el golpismo es un desafío actual en América Latina y el Caribe frente a aquellos procesos que buscan enraizarse con su sentido de identidad y con el sentir profundo de sus pueblos, con las transformaciones entendido para el pensamiento crítico, para el progresismo y, qué duda cabe, desde luego, para las izquierdas en nuestro continente. Entonces, yo quería señalar esto porque me parecía importante el entorno que nos circunda y que nos convoca en esta actividad tan importante organizada desde México, con la UNAM, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con ese lugar maravilloso donde existe el acervo de la memoria histórica y diplomática, que hasta hace poco tiempo estuvo bajo la dirección de Laura Beatriz Moreno.
Entonces, yo celebro esto y celebro este encuentro. Me preguntaba el colega si yo era chileno o si era mexicano. Entonces, bueno, yo debo decir, como lo han dicho algunos compatriotas muy queridos, México no es nuestra segunda patria, México es nuestra otra patria, porque para quienes vivimos aquel proceso, México fue efectivamente el espacio no solamente generoso, sino además una política que alberga con conocimiento de causa la consistencia y la continuidad de nuestras mejores tradiciones. Para quienes llegamos en ese país, el que habla en 1976 ha sido extraordinariamente importante. Muchos, como el que habla, hemos podido desarrollar y seguir trabajando en el ámbito de la investigación, de la producción científica, del conocimiento, nos hemos sentido un mexicano más, muchos. Por eso es importante esta evocación, aunque pase por el rasgo personal al que no estoy acostumbrado cuando hablamos en una mesa redonda como esta. Pero es importante decirlo, porque en 1976, cuando llegamos, estábamos en la Universidad Católica. Y yo quiero compartir esta experiencia porque es muy importante. Nosotros teníamos un rector magnífico al momento del golpe. Días después, y para comprobar lo que significaba el golpismo, tuvimos un rector delegado, el almirante, todavía me acuerdo y comparto con usted, Alfonso Suet, de la Universidad Católica. Un rector militar, delegado. Cuesta imaginarse, dice, pero un rector militar, impuesto por supuesto, democráticamente, como se imponía en aquel entonces por la Junta Civil Militar, y eso nos mostró que lo que estaba ocurriendo en el Chile de entonces ya estaba ocurriendo en los patios interiores de nuestras universidades. Señalo esto porque México fue extraordinariamente consistente en la comprensión de lo que esto significaba, y quiero dedicarle 2 minutos para subrayar la importancia de los académicos, los profesionales, los intelectuales que pudieron llegar a Chile, a México, y que pudieron incorporarse plenamente a las actividades sin abandonar nunca el trabajo político, sin abandonar nunca el trabajo solidario, porque a nuestra llegada ya nos encontramos con la Casa de Chile, Avenida Universidad 1134. Esa fue la Casa de Chile instaurada por el sentimiento del Estado mexicano para darle prosecución a la ruptura de las relaciones entre dos estados, la ruptura de relaciones de México con Chile, con la dictadura, y la Casa de Chile fue efectivamente una suerte de mundo diplomático sin ropaje legal, mundo cultural sin ropaje legal, pero con una dinámica política extraordinariamente rica. Esa Casa de Chile, allí conocimos tantos brazos fraternos en la Casa de Chile. Conocimos al arzobispo Méndez Arceo, gran impulsor de la solidaridad con Chile antes del golpe de Estado. Yo quiero subrayar esto porque parece que la solidaridad empieza a desplegarse, por supuesto, con una extraordinaria fuerza después del golpe de Estado, el mismo martes 11 en la tarde de septiembre de 1973. Pero previo a ello está el obispo de Cuernavaca, está Pablo González Casanova, Rodolfo Stavenhagen, y yo quiero señalar a ellos, entre otros, que fueron los grandes impulsores de crear o al crear un movimiento de solidaridad con la Unidad Popular. Por supuesto que ellos eran cercanos a Salvador Allende, como Pablo González Casanova, amigo de Salvador Allende, que ha estado en este país en varias ocasiones. Entonces yo quiero señalar eso. Y cuando estuvimos allá, por supuesto, todos los proyectos llevados a Naciones Unidas, desde que se constituyó en México la Comisión Internacional contra los Crímenes de la Dictadura, 1975, de ahí en adelante, todos los proyectos de resolución para la Asamblea de las Naciones Unidas para condenar a la dictadura fueron impulsados desde México y con México. Mi colega que me presionó la palabra ha hecho una mención generosa de quiénes son y quiénes estuvieron impulsando aquel trabajo extraordinariamente importante. Claro, lo que ocurre en el exterior no es determinante para la vida endógena del país, pero es una ayuda indispensable
para darle orientación a lo que ocurre en cada uno de nuestros países. Y eso lo pudimos palpar visiblemente en aquella circunstancia, porque valía mucho en el mundo político, en el mundo diplomático, en el mundo de la solidaridad, la condena a un régimen militar, civil, militar, que ha incurrido en los peores crímenes que la humanidad puede imaginarse, con el apoyo del norte, porque la conjura vino del norte. Yo quiero subrayarlo, esto es sabido por todo, pero no está de más decirlo, porque es esa misma maquinaria soberbia, guerrerista, belicista, que hoy vemos con un dolor inmenso en la Franja de Gaza su accionar, copatrocinando el crimen de lesa humanidad en esa región del cercano oriente, como también en Ucrania. Bueno, es esa misma maquinaria la que forjó, la que fraguó, la que impulsó, la que concibió que este proceso tenía que truncarse. Que tenía que truncarse antes incluso de que tomara posesión Salvador Allende, porque había una mirada geopolítica. Era importante mostrar algo que no era verdad, porque es mentira, el fracaso de un proyecto que por la vía democrática, institucional, con un respeto pulcro a la pluralidad de las expresiones, porque nunca Chile ha sido tan democrático como en el periodo de la Unidad Popular, eso había que truncar. La muerte de Pérez Zukovich, de Araya, antes, eso era la antesala justamente para mostrar, no eran muertes gratuitas, que aquel proceso no debía continuar. Y claro, en ese momento también, recogiendo los paralelismos mundiales e históricos, otro proceso que indicaba en la lejana Italia, entre el sector centrista y la izquierda, la posibilidad de un diálogo para mantener proyectos de transformación desde la izquierda, como el diálogo entre el Partido Comunista y Aldo Moro. Aldo Moro también, igual que Pérez Zukovich, muere. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque muestra los perfiles de los grandes desafíos cuando los pueblos se encaminan hacia las grandes transformaciones. Quería cerrar mi intervención reconociendo el papel de las instituciones académicas en México, todas, sin excepción, gracias a una política establecida para tal efecto, porque esas cosas no ocurren espontáneamente, más allá de la generosidad personal de muchos colegas. En la UNAM se constituye la Cátedra Salvador Allende, una cátedra muy importante, gracias a muchos colegas, médicos entre ellos, Carlos Molina, ex subsecretario de Salud de Salvador Allende, varios colegas, Rogelio de la Fuente, médico, académico de la UAM, Romilio Tambuti, matemático, dedicado a las ciencias, Álvaro Münster, que fuera secretario académico de la Universidad de Chile durante el periodo de Salvador Allende, Edgardo Enríquez, ministro de Salud, ministro de Educación de Salvador Allende, académico de la UAM Xochimilco. Ellos, estoy citando a los que, como se dice en México, se nos adelantaron. No voy a citar a todos, pero cito a ellos, que fueron grandes impulsores y que se plasmó en la Cátedra Salvador Allende, una cátedra vigente, la UNAM. Es una gran herencia intelectual. Es una puerta abierta para seguir forjando y estrechando los lazos de solidaridad en el campo académico, en el campo científico, en el campo particularmente de la medicina. Quiero recordar a varios colegas, Armando Casígoli en la UNAM, quiero recordar también la presencia de Clodomiro Almeida en la UNAM como académico invitado, ex canciller de Salvador Allende, a tantos colegas, Karen Faibovich, que
que se incorporan a la UNAM, estas compañeras, estos compañeros, colegas académicos y otros que han trabajado en la UNAM, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muy importante la presencia, recuerdo como si los estuviera viendo hoy, a dos grandes científicos chilenos, Viol Holmgren y Ruth Urbá, ambos biólogos honoris causa de esa gran casa de estudio, la Universidad Autónoma de Puebla. Elisa Casigoli en la Pedagógica Nacional, Galo Gómez, ex vicerrector de la Universidad de Concepción en la Universidad Iberoamericana, Mario Galetovich también en la Universidad Iberoamericana, es la institución donde yo trabajo desde hace 44 años como profesor investigador, Oscar Cuellar, esa es, de alguna manera, la expresión de solidaridad en el mundo académico. La creación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo, y con esto voy terminando, con René Zabaleta, primer director, y varios colegas que, habiendo vivido en Chile, como Sergio Bagú, Juan Carlos Portantiero, Agustín Cueva, fueron grandes artífices de la continuidad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Sigo vigente, camino a la Jusco. Entonces, solo palabras de gratitud y el último pensamiento de Salvador Allende. Salvador Allende estuvo en la Universidad de Guadalajara, estuvo en el Congreso de la República de México y ha forjado a través de su presencia latinoamericanista lazos entrañables con México. Y claro, hablar de Salvador Allende es hablar de un pensamiento vital, vigente, que yo creo que es absolutamente imposible proyectar una vida democrática de transformación sin hacer mención a Salvador Allende. Salvador Allende es mucho más que una estatua, más que un símbolo, como quisiera la derecha. Salvador Allende es un pensamiento vigente. El discurso de la Radio Magallanes tiene la densidad de un testamento político. Ya el Palacio de la Moneda, estando bajo las primeras escaramuzas del bombardeo, cuando se produce aquel discurso por la Radio Magallanes de Salvador Allende, que al escucharlo nuevamente, 50 años después, la distancia permite revalorar el peso enorme de la singularidad de un testamento político. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Dicho en ese instante, anticipaba el momento que se avecinaba, pero también el movimiento de la historia, la vuelta inevitable de la marea que mueve la lucha social y el escrutinio del porvenir. En la serenidad profunda de su última elocución, Salvador Allende sabía que sucumbiría con sus principios, con sus ideales, y esa última locución es la que se proyecta, es la que contiene la idea de un proyecto inconcluso, que se bifurca, que se disemina, que se proyecta y que busca enraizarse con las luchas del presente. Allí estaban las razones, y ahí están las grandes razones de la causa democrática de Chile, de su pueblo, pero también el heroísmo y la consecuencia de esa gran figura, Salvador Allende, que es una figura universal. Nuestro siempre recordado Volodya Teitelbaum ha dicho con una portentosa fuerza estética que Allende póstumo es, por lo menos, tan grande como Allende vivo. Caído en combate, pertenece a la estirpe de los derrotados triunfantes, como Martí, como el Che, como Bolívar. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Muy sentidas tus palabras. Bueno, vamos a dar pie al paso a la participación de Paola Prieto, quien nos está acompañando desde México, para que nos hable sobre
unos conceptos que ella está manejando muy interesantes sobre el asilo y el exilio. Paola, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias a todas y todos. Las ponencias del día de hoy han estado muy interesantes y creo que esta discusión que yo traigo sobre el concepto de asilo político y su relación con la soberanía nacional nos va a ayudar a ver estas discusiones que hemos tenido esta mañana en torno al exilio en Chile y al exilio en México en otra perspectiva, complementará, creo yo, estas discusiones. Agradezco muchísimo la invitación de la doctora Beatriz Moreno y del doctor Francisco Mejía, de organizadores de este evento, y también agradezco mucho a los ponentes que me antecedieron, a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, al doctor Darío Salinas, al doctor Rashi Hernández Trueba, sus ponencias muy interesantes. Quiero empezar, comentándoles que esta ponencia hace parte de mi investigación postdoctoral. Es un trabajo de largo aliento que estoy haciendo sobre la reconstrucción del concepto de asilo político. Así que me iré en el tiempo más atrás, iré hasta el siglo XIX para entender un poco esa vinculación que existe entre el asilo político y una institución de antiguo régimen que fue el asilo en sagrado, y cómo el paso de esta institución de antiguo régimen al mundo secular americano fue posible en tanto su sustento fue la soberanía nacional. Entonces voy a dar lectura a mi ponencia y, insisto, muchas gracias por invitarme. El asilo político como institución moderna hunde sus raíces en las prácticas de la antigüedad grecorromana y cristiana, por las cuales un lugar considerado sagrado adquiría un significado especial como recinto de protección para aquellos que habían infringido la ley e inviolable por parte de las autoridades civiles. Tanto para el mundo pagano como para la cristiandad, el principio subyacente era la clemencia, la misericordia con la que la divinidad resguardaba en un espacio sacralizado a quien quebrantaba las normas creadas por los hombres. El asilo llegó al Nuevo Mundo con el proyecto evangelizador de la corona española y la Iglesia Católica. Esta institución, dotada de fueros especiales, fue la encargada de brindar protección en sus templos a los transgresores ordinarios de la ley. El asilo en sagrado, como se conoció, se mantuvo vigente en la mayoría de los países de América hasta mediados del siglo XIX, cuando fue paulatinamente reemplazado, aunque sin una reglamentación clara, por una forma secular basada ya no en el fuero eclesiástico, sino en la soberanía del Estado. En este tránsito, el templo sagrado fue reemplazado por el territorio de un Estado extranjero y la protección se redujo al culpable o perseguido por delitos políticos. Esta ponencia responde a la pregunta por cómo y por qué fue posible que una institución de antiguo régimen, el asilo en sagrado, encontrara cabida en el mundo secular americano surgido tras la caída del régimen colonial. El hecho de que un delincuente del tipo que fuera tuviera la posibilidad de sustraerse de la justicia dentro del territorio en el cual había infringido la ley era incompatible con la existencia de una ley universal y única, anhelo de las repúblicas en construcción. Por esta razón, el asilo en sagrado fue tolerado mientras las nuevas entidades políticas tuvieron la posibilidad de sustituir la multiplicidad de tribunales, ordenanzas y reglamentos heredados de la colonia por formas modernas, creadas a la luz de principios republicanos y liberales. A medida que la legitimidad del asilo en sagrado iba disminuyendo, emergió una modalidad diferente de asilo, fundamentada ahora en la soberanía territorial. Aunque el asilo resultaba incongruente con la estructura de los nuevos estados en construcción, su existencia y regulación se volvió crucial para abordar las disputas generadas por la circulación transfronteriza de transgresores de la ley. A pesar de la pretensión de universalidad de las leyes, estas solo mantenían su validez dentro de las fronteras nacionales. Fuera de estas, la persecución de un delincuente solo podía llevarse a cabo con el respaldo y la autorización de ese otro estado. De lo contrario, se consideraría una violación a la soberanía nacional.
En este contexto, resultó imperativo regular el asilo, ahora concebido como el derecho de un Estado a rechazar la extradición de una persona perseguida por una autoridad extranjera en defensa de su propia soberanía. La secularización del concepto de asilo político es este movimiento por el cual pasa esta institución de lo sagrado a lo político, incluyó al Estado y la defensa de su soberanía como actores centrales y desplazó la protección del delito común por el delito político. Según planteó Roque Sáenz Peña en su proyecto de Código de Derecho Internacional Privado de 1889, el territorio del Estado comenzó a desplazar al templo sagrado como lugar de protección en el mundo europeo a raíz de la caída del Imperio Romano, momento en el cual surgieron nuevas naciones enemigas entre sí y se impuso el hecho, no como principio nacional ni jurídico, de que los fugitivos no fueran ni pudieran ser reclamados sobre el territorio de refugio, convirtiéndose este en un espacio de asilo. En el mundo americano, esta ruptura se produjo con la caída del régimen colonial y la instauración de nuevas repúblicas en América, momento a partir del cual las fronteras nacionales comenzaron a establecerse y el hecho de sustraerse de la autoridad del Estado, traspasando estas mismas, apareció como posibilidad. El principio de soberanía territorial imponía hacia un límite la cobertura universal de la ley, cuya jurisdicción llegaba hasta donde terminaba la frontera. Más allá, en territorio extranjero, la ley que regía era otra y su observancia impedía que el Estado que perseguía al infractor pudiera hacerlo una vez que éste traspasaba la frontera. Esta situación hizo necesario actualizar el antiguo concepto de asilo, cuyo fundamento sería ahora esa soberanía que resultaba inviolable. Esto explica en alguna medida por qué una institución de antiguo régimen continuó en el mundo secular americano, aunque con las modificaciones señaladas, ahora en la forma de asilo territorial y diplomático. Con la paulatina ampliación de las redes políticas y comerciales entre los países de América, el flujo de extranjeros aumentó, y entre los viajeros, comerciantes y migrantes se filtraron un número imposible de determinar de opositores políticos perseguidos por los gobiernos de sus respectivos países. Por una parte, debido al carácter indeterminado del asilo territorial y a la precariedad de los sistemas de registro y control de extranjeros en México y América, pocas veces el paso de este tipo de migrantes implicó la actuación especial de las autoridades, de tal modo que muchos de ellos se mantuvieron ocultos a los ojos del Estado, mezclándose y confundiéndose con toda clase de migrantes. Con el aumento de las conexiones políticas y diplomáticas entre las nuevas repúblicas y la consecuente instalación de legaciones diplomáticas extranjeras, también se abrió la posibilidad, con base en la ficción de la extraterritorialidad, del asilo diplomático. Esta, para Sáenz Peña, tenía la misma significación y carácter que el asilo territorial, en la medida en que la extraterritorialidad, y cito, prolonga el suelo de la patria hasta la sede de los ministros públicos que la representan. Esta posición, aunque da sustento al asilo en sede diplomática, fue un elemento altamente disputado por aquellos que se oponían a la reglamentación en el mundo moderno de una institución para ellos anacrónica e injusta, en la medida en que perpetuaba la impunidad de cierto tipo de delitos. Los límites y alcances de la extraterritorialidad y por esta vía del asilo diplomático estuvieron en el centro de las discusiones sobre las formas que debía tomar el derecho internacional en América. En México, estos temas fueron abordados por los tratadistas de principios de siglo al momento de hablar de asilo. Manuel de la Peña, luego de hacer un recorrido general por las discusiones que defendían y atacaban el asilo diplomático, concluyó que, cito, la inmunidad o exención de la casa de un ministro se establecía únicamente en favor del ministro y su comitiva, excluyendo a los enemigos del príncipe o gobierno del estado en que reside, y a los delincuentes de toda especie. Cierro cita. Lo contrario, aseguraba de la Peña, era incompatible a todos los deberes de un ministro, al espíritu que debe animarle y a las miras legítimas que hayan hecho admitirlo. Cierro cita. Si los manuales en general excluyeron de la protección de la inmunidad diplomática a cualquier delincuente, fueron más enfáticos, acorde con la legislación de antiguo régimen, en mencionar explícitamente a los reos de lesa majestad. El concepto de extraterritorialidad estuvo en el eje del debate, cuando en 1891 el cónsul mexicano en Haití resolvió dar asilo al grupo de haitianos que buscó refugio en su consulado.
El 28 de mayo de 1891, las tropas del gobierno del general Florville Hippolyte sofocaron con violencia una protesta antigobiernista que se dio cita enfrente de la catedral de Port-au-Prince. Después de lo sucedido, ingresaron al consulado mexicano 9 individuos que habían tomado parte en los hechos. Horas más tarde, las autoridades militares irrumpieron en las instalaciones del consulado y extrajeron a la fuerza a 2 refugiados políticos que se encontraban desde el día anterior bajo la protección del cónsul mexicano. Según informes del cónsul de México, horas más tarde las 2 personas fueron fusiladas en los muros de la catedral, ante lo cual el funcionario solicitó al gobierno mexicano el envío a las costas haitianas de un navío de guerra que hiciera respetar el principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Frente a la gravedad del asunto, el gobierno de México negó a hacer cualquier tipo de reclamación al gobierno de Haití, asegurando que según el derecho internacional los consulados no eran considerados lugares de asilo, como si lo eran las representaciones diplomáticas, razón por la cual no había nada que reclamar. En una reunión que tuvieron los miembros del cuerpo diplomático y el gobierno del general Hippolyte al día siguiente del ingreso de las tropas haitianas al consulado mexicano, le inquirieron si sus legaciones estaban protegidas de posibles actos como los ocurridos el día anterior. Como respuesta, el general aseguró que se respetaría el derecho internacional como había ocurrido en el consulado mexicano, ya que la extracción de los criminales, cito, había sido consentida por el gobierno del presidente Porfirio Díaz, al autorizar que el gobierno haitiano sacara del consulado a los rebeldes que se habían refugiado allí. Como puede verse, el gobierno de Haití no negó la extraterritorialidad del consulado y por ello garantizó al cuerpo diplomático que sus sedes consulares serían respetadas. No obstante, aseguró que en el caso de la casa de donde fueron extraídos los perseguidos políticos, no se trataba de una sede consular oficial, sino una casa privada en la cual el cónsul de México había enarbolado una bandera de su país para hacerla pasar por sede consular. El ministro de México en Francia, por otra parte, aseguraba que aún admitiendo la inviolabilidad de los consulados y su extraterritorialidad, lo cual no figuraba en el derecho internacional, no podía este derecho ser extensivo de ninguna manera a una casa donde no está situada la cancillería respectiva y sin razón ni derecho enarbolar el pabellón mexicano para amparar esos insurrectos. De esta manera, el ministro aseguró que la respuesta del gobierno mexicano sentaba un precedente importante para evitar la continuación de las arbitrariedades a las que se prestaba el concepto de extraterritorialidad ampliado a las sedes consulares. Y cito, con tal precedente, no podrá jamás volver la época ominosa en la cual algunos cónsules europeos en México hacían servir sus respectivas habitaciones de asilo para los revolucionarios, para otros delincuentes y hasta para los contrabandistas y sus mercancías que quedaban así amparadas de los respectivos pabellones extranjeros. La noticia de que el consulado mexicano de Haití había sido violentado por el gobierno del general Hippolyte recorrió los principales periódicos de México, Port-au-Prince, La Habana, Washington, Nueva York y París. El tema no era menor. Se había puesto en entredicho no solo el principio de inviolabilidad de las representaciones diplomáticas, uno de los elementos centrales del derecho internacional, sino la soberanía territorial misma. Este elemento era el único que podía hacer que los principales detractores del asilo concedieran un poco de razón a sus defensores. Si bien los países estaban en la obligación de colaborar con aquellos que solicitaban la entrega de delincuentes perseguidos por la justicia, no era su obligación de entregarlos, ni era permitido que el Estado solicitante sobrepasara los límites de la soberanía ajena. La entrega de criminales, aunque era considerada justa y precisa, debía ser siempre voluntaria y libre de parte de la nación requerida, y nunca obligatoria o coaccionada. La razón, para Manuel de la Peña, era porque ninguna nación, sea quien fuere, tiene autoridad sobre otra, ni puede ejercer sobre ésta acto alguno de verdadera jurisdicción, cual lo es citar o emplazar a alguno de sus súbditos para ser juzgado en los tribunales de aquella. Así como durante el antiguo régimen el sustento jurídico del asilo era la inmunidad del local de que gozaba la Iglesia, durante el siglo XIX, al convertirse el asilo en potestad del Estado, su sustento pasó a ser la soberanía territorial y por extensión la extraterritorialidad.
El asilo moderno, en este sentido, se nutrió de la experiencia colonial de 3 siglos de asilo en sagrado, y en su forma territorial y ahora diplomática continuaría practicándose en América con cierta regularidad, sin una reglamentación clara o específica, hasta finales del primer tercio del siglo XX. Según Roque Sáenz Peña, apoyado en Bernard Wittgenstein, el asilo es un vestigio de las supersticiones populares que nació en los altares del paganismo, dominando más tarde el territorio del Estado, hasta incorporarse a la soberanía. Recién entonces, cuando salió de los templos, de las estatuas de los héroes y de los bosques consagrados, el asilo tomó carácter internacional. Conforme a esta perspectiva, el paso del asilo a la potestad del Estado lo convirtió en un asunto internacional, practicado, lamentablemente, según él, no con base en sentimientos de compasión y clemencia con el culpable, como en cierta medida lo era el asilo en sagrado, sino como un acto de hostilidad permanente y de rencor con el Estado que perseguía. Cito: viviendo los pueblos en hostilidades permanentes, se comprende que los malhechores y malvados que habían delinquido contra una soberanía enemiga fueran asilados y aplaudidos, en lugar de ser entregados como delincuentes. Las fronteras de cada nación se abrían hospitalariamente para recibirlos, y detrás de ellos eran cerradas con violencia, para no dar acceso a los clamores de las víctimas ni a los derechos del Estado justamente ofendido. Cierro cita. Para Sáenz, los principios civilizados y cristianos eran los únicos que podían quitar al asilo territorial su herencia bárbara y el componente de impunidad que lo cubría. Solo fundando, y cito, la solidaridad humana, los principios de confraternidad universal, el sentimiento cristiano y humanitario, la concordia de las agrupaciones humanas, elementos que dan sentido al asilo sobre el interés de la justicia represiva, se lograría que los pueblos dieran, cito, interés y derechos comunes al género humano cada vez que vieran afectados por actos o por crímenes que deberían ser universalmente reprimidos, y no oportunidades de venganza. El resultado de esta conjunción de elementos, dice Sáenz, es el reconocimiento de la extradición, última fórmula de la concordia de los pueblos y de la solidaridad social moderna, que ha sellado para siempre el imperio de la justicia humana. La extradición, entendida como la negación del asilo territorial para determinados delincuentes, era considerada, según Sáenz Peña, como una teoría o escuela surgida en oposición al asilo. Este había nacido como estrategia de lucha en contra de la impunidad que en nombre del asilo se permitía, por lo cual, si era necesario limitar los abusos que se cometían en nombre del principio humanitario del asilo, resultaba urgente regular su aplicación a través de la reglamentación de la extradición. Esto explica por qué desde tan temprano... Paola, ¿podríamos ir cerrando la presentación? Tenemos ya muy poquito tiempo, si eres tan gentil, gracias. Sí, ya voy cerrando. Esto explica por qué desde tan temprano en el siglo XIX la extradición se reglamentó y sirvió como herramienta jurídica para atender las solicitudes de asilo en el desierto jurídico que había dejado el desmonte del asilo en sagrado y la aparición de la posibilidad del asilo territorial y diplomático. El primer antecedente de codificación de la extradición que se conoce en el siglo XIX es el Tratado Unión, Liga y Confederación firmado entre México y Colombia el 3 de octubre de 1823. Aunque en el artículo 10 de este tratado se establecieron amplios poderes de extradición, el Congreso mexicano suprimió este artículo dejando en pie únicamente la extradición de desertores de guerra. Bueno, sí, ya. No, me falta muy poquito. Con el deslizamiento del lugar de asilo del templo al Estado, regularlo a través del establecimiento de la extradición resultaba central en la medida en que se relacionaba con la defensa de la soberanía territorial. Desde el siglo XIX, aquello que se quiso regular con el asilo, en América al menos, fue el derecho de los estados a determinar soberanamente quién entraba, permanecía o era expulsado de su territorio, sin que ello fuera cuestionado o reglamentado desde afuera, y en ningún caso codificar el derecho de los individuos a solicitar asilo o a no ser extraditados. Esto contrasta con el caso europeo, donde a partir de la Revolución Francesa se reglamentó el Estatuto de Refugiados como, cito, una categoría administrativa individual centrada en el confinamiento en un lugar especial creado para tal fin y la provisión de un subsidio para los refugiados.
elementos pensados con el objetivo de mantener el control sobre la subsistencia y las actividades políticas de los emigrados. En el caso americano, el asilado fue tratado como cualquier otro extranjero que gozaba del derecho individual a la migración, independientemente de que ésta fuera política o no, y fue incorporado bajo entendimientos legales de ciudadanía y residencia. No existió en América Latina una codificación orientada a definir la condición jurídica de asilado o refugiado, ni en el siglo XIX ni en el siglo XX. De hecho, las definiciones tomadas al respecto en la década de 1980 acordaron asumir las definiciones planteadas por el sistema mal llamado universal, es decir, el europeo. Este, como hemos visto, desciende de una tradición diferente, en la cual el centro de las reglamentaciones está efectivamente en el individuo y la responsabilidad que los estados tienen frente a él, y no en la defensa de la soberanía, como es el caso americano. Muchas gracias. Tenemos un breve espacio para hacer algo, escuchar alguna pregunta, unos minutitos, 5 minutos. ¿Alguien tiene alguna cuestión, una pregunta? Sí, por favor. Muy breve, si es tan gentil. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Felicitaciones a todos los presentadores. Una pregunta muy pequeñita para Rachid. No me quedó claro, entiendo que usted señaló que había una especie como de pausa en las comunicaciones entre el 22, 23 de agosto hasta el 12 de septiembre. Claro, sí, las comunicaciones y la información que obra en el acervo histórico diplomático de México señala que la comunicación entre la embajada y la Cancillería mexicana se perdió a partir del 23 de agosto, que justo es cuando empieza ya todos los movimientos de inestabilidad que concluyen justamente el 11 de septiembre con la toma de la moneda. ¿Esa pausa es a través de la vía telefónica o a través? Es telefónica y también por vía telex, y normalmente la embajada en Chile, cuando había algún riesgo, pues se tienen obviamente estos protocolos, ¿no?, de cómo se podrían comunicar. El cable directo era con la embajada en Argentina, pero tampoco se pudo establecer ese cable en ese momento. Pero la pregunta central, ¿esto fue un asunto que fue un problema técnico, o se podría decir que una especie de boicot contra la embajada? Boicot, se podría persuadir así. Muchas gracias. ¿Una pregunta más? Gracias a todos los exponentes y exponentes. ¿Qué relación ven, a quien quiera contestar, entre la necesidad, la urgencia de una decisión estructural, estatal, un compromiso tan evidente en México, de estar siempre adelantados a la necesidad de acoger a personas que necesitan salir de su país por motivos políticos, por ejemplo, con las complicaciones en el debate sobre la migración en la región, ¿no? ¿Cómo es que no se relaciona directamente en el presente la importancia de abrir las puertas con el reconocimiento posterior o muy posterior a veces de agradecimiento de haber recibido a compatriotas, no relacionándose así necesariamente con la valoración de la recepción de migrantes al propio país, habiendo migrado como país antes? Me permite, la diplomacia mexicana la actual diplomacia mexicana abreva del prontuario de la Revolución de 1910, que entre otras de sus grandes líneas o ejes tienen como principio la protección de los derechos humanos, la protección a cualquier persona que está huyendo de un conflicto, se siente amenazada, una inestabilidad política que está surgiendo en ese momento en su patria, a recurrir a cualquiera de nuestras embajadas, nuestros consulados mexicanos,
Fíjese que qué interesante es saber que históricamente la diplomacia mexicana no solamente ha protegido a todas aquellas personas que están huyendo y que están pidiendo refugio, pero que están en algún sentido apoyando a un régimen de izquierda progresista liberal. También el gobierno mexicano, las representaciones mexicanas han protegido a aquellas personas que están en el bando contrario. Es decir, en la Guerra Civil Española, la Embajada Mexicana, los consulados mexicanos también dieron refugio a monarquistas, a falangistas, a franquistas. Es decir, es un deber la diplomacia mexicana. Por eso creo que como mexicanos nos sentimos muy orgullosos de esa postura que se ha manifestado. Como bien recordó Darío, no hace mucho, quizás será cosa de un año o dos, el gobierno mexicano dio protección al expresidente Evo Morales y a la familia de Pedro Castillo. Es una cuestión de conducta, de principios. La doctrina, no solo la doctrina Estrada, también la doctrina Favela. Ciro Favela fue uno de los grandes asesores de política exterior de Venustiano Carranza. ¿Alguna cuestión más, Beatriz? Bueno, quizá muchos chilenos que están aquí, que agradecemos su visita, tienen muy encumbrados a algunos presidentes de México de ese tiempo, sobre todo del exilio chileno. Nosotros no mucho, perdón si los desilusionamos, pero como es tan fuerte la política de asilo y de protección a los derechos humanos, seguramente ellos simpatizaron, no lo dudo, Echeverría, quizá López Portillo y otros, pero nosotros no los queremos mucho, la verdad, porque fueron al mismo tiempo grandes corruptos. Entonces, es por un lado una política pública de Estado muy afamada en México, pero ejecutada por personas que mataban en casa, ¿no? El movimiento de 1968, que por eso es tan importante la congruencia interna de una nación con la congruencia exterior, ¿no? Nosotros no lo vamos a olvidar, y era justo Luis Echeverría Álvarez, el secretario de Gobernación, el presidente Díaz Ordaz, sucesor de Díaz Ordaz. Entonces son cosas. Después vino el halconazo. El halconazo fue también otra muerte de jóvenes estudiantes, el 71. En fin, detalles que comentar a propósito de la pregunta de Ina Caramanos. Gracias. Darío, ¿algo que quieras apuntar? ¿Todo bien? Pasamos al protocolo de la entrega de constancias, si les parece bien. Siendo las 12:54 del día en Santiago de Chile, me honra entregar a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller una constancia por su ponencia Dilatada y profunda amistad en México de dos exiliados, Pablo Neruda y Wenceslao Roses. Ay, qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Lo mismo al doctor Darío Salinas, Asilos y Exilios, reflexiones de la experiencia de Chile en México. Y a Rashi Hernández Trueba, una mirada al quehacer diplomático, embajador Gonzalo Martínez Corbalá. Ay, qué bonito. Bueno, pues los invitamos a la siguiente mesa. Muchas gracias y nuevamente es un privilegio estar en este país.